En este deep dive vamos a navegar un caso bastante particular que ha generado un debate muy intenso en España ¿Sí? y que nos obliga a todos a pensar sobre esa línea tan delgada que separa la presunción de inocencia del movimiento hermano. Yo sí te creo. Ay, fíjate. Eh, para este deep dive tenemos artículos de diferentes medios, Ah, declaraciones públicas yeah. y hasta extractos de la carta que la protagonista de esta historia, Loreto Arenillas, exdiputada de Más Madrid, publicó en su defensa. Prepárense, porque este caso nos lleva directo al corazón de un debate complejo y apasionante. Totalmente de acuerdo. Yeah. Sí, lo que hace tan fascinante este caso es que la propia Loreto Arenillas, quien siempre se mostró como una firme defensora de, hermana, yo sí te creo, termina clamando por su presunción de inocencia al verse envuelta en una acusación de encubrimiento. Recordemos, todo surge a raíz de una denuncia anónima en redes sociales contra Íñigo Errejón por un supuesto abuso sexual. Sí. A partir de ahí, Arenillas es señalada por supuestamente intentar ocultar este supuesto delito. Es una situación que roza la ironía, ¿verdad? Arenillas, abanderada de creer a las víctimas sin necesidad de pruebas contundentes, se encuentra de pronto en el otro lado de la balanza reclamando esa presunción de inocencia que en otros casos parecía cuestionar. Y de hecho, en su carta pública hay una frase que me dejó pensando. ¿Cuál? Nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia a mi propio partido. Es como si de pronto descubriera el valor de este principio al verse ella misma como la acusada. Exacto, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Se debe aplicar la presunción de inocencia de forma universal o existen excepciones? ¡Wow! Es posible que, como sugieren algunos, dentro de ciertos grupos políticos, se aplique una vara de medir diferente según el género del acusado. Es una pregunta incómoda, sin duda, pero creo que es crucial analizarla en profundidad si queremos comprender las tensiones que este caso ha sacado a la luz. Estoy de acuerdo. Por un lado tenemos el movimiento feminista que con el lema hermana yo sí te creo busca proteger a las víctimas de violencia sexual y romper con el silencio que a menudo rodea estos delitos. Sí. Por otro lado tenemos el principio jurídico de la presunción de inocencia que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. Claro, y lo que este caso nos muestra es que a veces estos dos principios, que en teoría deberían complementarse, pueden entrar en conflicto. ¿Cómo encontrar entonces el equilibrio? ¿Cómo garantizar la protección de las víctimas sin vulnerar los derechos del acusado? Justamente en uno de los artículos que analizamos, se plantea una idea que me parece clave. Sí. No se trata de elegir un bando u otro, sino de encontrar un punto de encuentro donde ambos principios puedan coexistir. Exacto. Se habla de la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia e investigación, de crear espacios seguros para que las víctimas puedan hablar, pero al mismo tiempo de garantizar que toda acusación se investigue de forma imparcial y rigurosa, sin prejuzgar al acusado. Es una tarea compleja sin duda, pero creo que este caso nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestro sistema de justicia y asegurar que sea realmente justo para todos. Totalmente de acuerdo. Y para seguir profundizando en este debate, vamos a analizar ahora otro aspecto crucial de este caso, la doble moral, que según algunos analistas se ha puesto de manifiestos. Se habla de una especie de presunción de culpabilidad aplicada a los hombres, mientras que a las mujeres se les otorga una presunción de inocencia casi automática. Es una crítica que se ha repetido en varios de los artículos que hemos revisado, y lo cierto es que el caso de Arenillas paradójicamente parece darle alas a este argumento. Sí. Si Arenillas, defensora de la hermana, yo sí te creo, reclama ahora su presunción de inocencia, ¿no está acaso reconociendo implícitamente que este principio se aplica de forma selectiva? Es una pregunta que sin duda dará mucho que hablar, y para seguir explorando este laberinto, vamos a entrarnos ahora en otro punto crucial de este caso, la comparación que algunos establecen entre la élite política y una nueva aristocracia que se cree por encima de la ley. Es interesante, sí, desde luego. Es una comparación que sin duda genera polémica. Y si analizamos el caso de Arenillas bajo esta óptica, encontramos algunos elementos que alimentan esa percepción, por ejemplo, la rapidez con la que su propio partido pareció darle la espalda sin esperar a una investigación formal. Podría interpretarse como una muestra de que para ciertos sectores la presunción de inocencia se aplica con menos rigor cuando se trata de figuras públicas. Me llama la atención lo que dice sobre la rapidez con la que se juzga a las figuras públicas. Sí, Es como si, al estar expuestos constantemente al escrutinio público, perdieran parte de su derecho a la presunción de inocencia. es un fenómeno interesante, ¿eh? Y creo que las redes sociales han amplificado este efecto. En el caso de Arenillas, vimos cómo se generó una condena mediática casi inmediata basada en rumores y acusaciones sin fundamento. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo garantizar la presunción de inocencia en la era digital, donde la información se propaga a la velocidad de la luz?
y donde a menudo se juzga sin pruebas. Es un desafío enorme, porque si ya era difícil antes de la era digital garantizar un juicio justo ahora con las redes sociales, la situación se ha vuelto mucho más compleja. Cualquiera puede lanzar una acusación sin pruebas y generar una ola de indignación que puede destruir la reputación de una persona en cuestión de horas. Y lo preocupante es que en este contexto la presunción de inocencia puede quedar relegada a un segundo plano, se prioriza la inmediatez, el impacto, la viralidad, y se deja de lado la necesidad de contrastar la información, de escuchar todas las versiones, de respetar el debido proceso. En uno de los textos que leímos, se habla de un concepto que me parece clave para entender esta dinámica, el linchamiento digital. Se describe como un fenómeno en el que las redes sociales se convierten en un tribunal virtual donde se juzga y condenas sin garantías de ningún tipo. Es una imagen muy poderosa y lamentablemente refleja una realidad cada vez más frecuente en el caso de Arenillas. Si bien no hubo violencia física, sí se puede hablar de una forma de violencia simbólica ejercida a través de las redes sociales. Se la acusó, se la juzgó, se la condenó, todo ello sin un juicio formal, sin pruebas concluyentes, sin la posibilidad de defenderse. Es terriblemente injusto, y creo que este caso nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como usuarios de las redes sociales, hasta qué punto somos cómplices de este tipo de linchamientos digitales. Compartimos información sin contrastarla, juzgamos sin conocer todos los hechos, nos dejamos llevar por la ola de indignación sin detenernos a pensar en las consecuencias. Son preguntas que todos deberíamos hacernos porque la presunción de inocencia no es solo un principio jurídico, es un valor fundamental que debemos proteger en todos los ámbitos, incluido el digital. Y para ello es necesario que seamos conscientes del poder que tienen las redes sociales y que las usemos de forma responsable, ética y siempre respetando la dignidad de las personas. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al caso de Arenillas, más allá del debate sobre la presunción de inocencia, creo que también hay una reflexión interesante sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. Claro, los medios juegan un papel fundamental a la hora de informar sobre este tipo de casos. Y en el caso de Arenillas vimos cómo algunos medios contribuyeron a generar un clima de sospecha e incluso de condena anticipada. Se publicaron titulares sensacionalistas, se dieron por ciertas acusaciones sin fundamentos, se emitieron datos relevantes, todo ello sin respetar la presunción de inocencia de la acusada. Es como si en su afán por conseguir la primicia, algunos medios olvidaran su responsabilidad de informar de forma veraz, objetiva y contrastada, y esto puede tener consecuencias muy graves para las personas involucradas en este tipo de casos. Es cierto, y creo que es importante que los medios de comunicación reflexionen sobre su papel en este tipo de situaciones. La información es un derecho fundamental, pero también conlleva una gran responsabilidad. Y en casos como el de Arenillas, donde está en juego la reputación y la dignidad de las personas, esa responsabilidad es aún mayor. De acuerdo, y ya para terminar esta parte del deep dive, me gustaría volver a la idea que planteamos al principio sobre la tensión entre el movimiento, hermana yo sí te creo, y la presunción de inocencia. ¿Cómo podemos encontrar un punto de encuentro entre ambos principios? ¿Es posible conciliar la necesidad de proteger a las víctimas con la garantía de un juicio justo para todos? Es la gran pregunta que nos queda por responder y para ello creo que es necesario ir más allá del caso concreto de Arenillas y analizar el problema desde una perspectiva más amplia. ¿Qué mecanismos podemos implementar para garantizar que las víctimas de violencia sexual se sientan seguras y escuchadas sin que ello implique renunciar a la presunción de inocencia? ¿Cómo podemos educar en la igualdad y el respeto de forma que se prevengan este tipo de situaciones? Son preguntas complejas, pero creo que es fundamental que las abordemos si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Sí, y retomando un poco el hilo de nuestra conversación, creo que uno de los puntos clave para avanzar en la búsqueda de ese equilibrio es entender las diferentes interpretaciones que existen del lema hermana yo sí te creo, porque no se trata de un concepto monolítico, sino que admite diferentes matices. Claro, tienes razón, hay quienes lo interpretan como un apoyo incondicional a la víctima sin necesidad de pruebas o evidencias. Y hay quienes lo ven como una forma de romper con la cultura de la desconfianza hacia las mujeres que denuncian violencia sexual, de validar su experiencia y darles voz. Y ahí radica la complejidad, ¿no? Porque si bien es fundamental creer y apoyar a las víctimas, eso no puede implicar automáticamente la culpabilidad del acusado ahí. Ahí es donde la presunción de inocencia juega un papel fundamental como garantía de un juicio justo e imparcial. Exactamente. Y para encontrar ese punto de equilibrio, creo que es crucial diferenciar entre el ámbito judicial y el ámbito social. En el ámbito judicial, la presunción de inocencia debe ser un principio inviolable. Sí. Las decisiones deben basarse en pruebas en un proceso legal riguroso y no en la presión mediática o la opinión pública. Y esto es que en el ámbito social, el lema hermana yo sí te creo puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia, para romper el silencio, para crear una red de apoyo a las víctimas, pero siempre teniendo en cuenta que ese apoyo no puede sustituir al debido proceso legal.
Es decir, en el ámbito social podemos y debemos creer a las víctimas, darles nuestro apoyo emocional, acompañarlas en su proceso de denuncia, pero a la hora de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado debemos dejar que la justicia siga su curso con todas las garantías que el Estado de Derecho establece. Y en ese sentido creo que la educación juega un papel fundamental. Es necesario educar en la igualdad, en el respeto, en la resolución pacífica de conflictos, porque la violencia sexual no es un problema individual, sino un problema social que requiere de un cambio profundo en nuestras estructuras y en nuestra forma de relacionarnos. Totalmente. De acuerdo, la educación es la base para construir una sociedad más justa e igualitaria donde la violencia sexual no tenga cabida. Y en ese camino es fundamental que tanto hombres como mujeres nos involucremos de forma activa, que cuestionemos los roles de género tradicionales, que promovamos una cultura de respeto y consentimiento. Y volviendo al caso de Loreto Arenillas, creo que más allá de las conclusiones a las que cada uno llegue a este caso, nos deja una serie de preguntas importantes que debemos seguir explorando. ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema de justicia para que sea más efectivo en la protección de las víctimas de violencia sexual? ¿Cómo podemos garantizar la presunción de inocencia, sin que ello implique dejar a las víctimas en un estado de desprotección? ¿Cómo podemos, en definitiva, construir una sociedad donde la justicia y la igualdad sean una realidad para todos? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles, pero creo que este deep dive nos ha permitido acercarnos a la complejidad de este debate, a entender las diferentes perspectivas y a plantearnos nuevas preguntas que nos ayuden a avanzar hacia un futuro más justo e igualitario. Totalmente. Y con esa reflexión final, damos por concluido este deep dive. Esperamos que les haya resultado interesante y que les inspire a seguir profundizando en este tema tan importante. Gracias por acompañarnos.